Buscando cómo atacar el problema de la violencia escolar. Dejamos pendiente, Geraldine, al aire la pregunta de qué ha ocurrido con los patrones, los valores, quién ejerce el poder. Eso tiene que ver con la violencia escolar y quisiera saber cuál es la percepción que tiene sobre eso, porque quizás es uno de los factores que más incide en estos episodios de violencia escolar en los planteles venezolanos. Definitivamente un clima armónico escolar no se decreta, igual como no se decreta un clima armónico en un país. Es desde la acción, es desde el modelaje, es desde un docente respetuoso de sus alumnos, porque hay un directivo respetuoso de un docente y hay todo un cuerpo ministerial respetuoso de lo que es la educación. Entonces, fíjate, un poco el tema de la resolución de conflictos desde el poder, desde quién es más fuerte, desde la agresión, es lo que lamentablemente está privando. Desde el discurso violento hay que tener mucho cuidado, no solamente cómo se dicen las cosas, sino lo que se dice. Entonces, todo el tema de mediación de un conflicto con la palabra es algo que debería estar dentro del currículum escolar. Siempre lo hemos discutido, bueno, Oscar trabaja en eso cotidianamente. No hay nada más difícil que resolver un conflicto en caliente, cuando la emoción de una u otra forma está de lado y lado. Eso no se entrena, eso no se educa y también es muy difícil el modelaje. Entonces, desde allí, desde que existan también incluso de una u otra forma programas para poder resolver los conflictos, y no solo programas, sino que haya toda una estructura disciplinaria y legal, ¿okay?, a la que tú puedas apelar en una situación de violencia, de maltrato y que se haga cumplir. O sea, el tema de la violencia escolar es que al igual que se reproduce en la sociedad, cuando continúa la impunidad, no hay manera de disminuir. Si yo soy víctima de violencia escolar, si eso no se denuncia, si la escuela no toma una postura importante, incluso de sanción al agresor, de ayuda al agresor, de prevención, si no hay un pronunciamiento de esto que está pasando no está bien, la situación se va a perpetuar. Entonces es importante que los padres y los docentes tengan claros los canales de denuncia, que entre los muchachos se pueda romper el círculo del silencio, que denunciar sea seguro, igual que nos pasa en la sociedad. Y que además se sepa que va a haber una sanción ante eso, de antemano. O sea, que el tema de la violencia escolar también va muy de mano, no solamente de los valores, no solamente de todo el tema contextual y social, sino también del tema disciplinario. Eso es importante. Claro, hemos estado hablando de quizás de lo más abstracto de este problema, pero yéndonos a lo concreto, sí. ¿Dónde hay violencia escolar en los planteles? Es decir, en el baño, en el recreo, en la cancha, en la salida. Revisando el estudio del Centro Gumilla, que está de verdad maravilloso, veíamos cosas como la salida, donde se registran las trifulcas, las golpizas, los ajusticiamientos. Te espero en la salida y en la salida vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, eso me interesa en principio, ¿no? Para que quizás quienes no están como muy familiarizados con esto empiecen a abrir los ojos, porque eso puede estarle ocurriendo a su hijo sin saberlo. Mira, los lugares donde se da la violencia, en los patios, sobre todo los patios donde no hay supervisión, en la cantina, a la hora de comer porque no está organizado, los baños y fuera, en la calle. Te espero en la calle, eso que siempre se ha utilizado. Entonces son espacios porque se da afuera, porque en el salón, mal que bien, hay mayor control. Y además hay que tener que la violencia también tiene que ver con el aburrimiento, con el no renovar, el no actualizarse, el no hacer mucho más dinámicas las clases. El aburrimiento hace que haya hastío y el hastío hace que yo de alguna manera trate de hacer menos aburrida la escuela. Y hay un planteamiento que tenemos que como educación, como sistema educativo, plantearse. Pero en esos espacios donde se da la violencia. ¿Y tú sabes cuál fue el hallazgo mayor, dicho por los propios estudiantes? En las canchas, cuando están haciendo deportes. Yo le cobro al otro, el que se metió conmigo en la cancha, le meto la patada, la zancadilla, y como estoy jugando, estoy haciendo deporte, de alguna manera está invisible. Impunidad. Lo importante es que eso no solamente se da en la escuela, sino que esa violencia va a los otros espacios fuera de la escuela. Porque los niños se ven, se encuentran, y entonces la violencia ya no es un problema escolar, sino es una violencia que va más allá de las puertas de las escuelas. ¿Cuál es el problema? Cuando la violencia se hace cotidiana, cuando la violencia se asume como normal, porque es de todos los días, cuesta reconocerla. Y muchas veces te llaman en un colegio porque un muchacho le reventó el tabique al otro, por un tema de violencia, y te dicen, bueno, aquí violencia como tal no hay. Aquí lo que pasó fue este caso, pero cuando tú estás en el acceso tomándote un jugo en el patio y ves a los muchachos interactuando, que se ofenden con la palabra, que se meten golpes, la parejita de novios que tú ves que tienen una relación y el muchacho ya empieza a agredir a la muchacha, violencia de género
mosca en La los colegios, desprestigiarla, que es otro tipo de desprestigiarla. violencia. Entonces tú te das cuenta que está naturalizada, pero es que está naturalizada porque también en la sociedad está naturalizada. Ya no nos es extraño escuchar que la gente es víctima de la violencia. Este muchacho agresor que viene de una familia con unas características particulares, o este muchacho víctima que siente vergüenza, que siente miedo y que siente culpa, porque no se supo defender, siente vergüenza, ¿quién me mandaría a ser como soy? Y además se siente impotente. Todo eso va creando, y me encanta que retomes la palabra de clima escolar. Un clima escolar que más que favorecer, hace que no sea un espacio seguro la escuela, porque digo, oye, aquí cuando hay problemas o situaciones no se actúa. Qué interesante la participación de ustedes como televidentes a través de Twitter. Me siento afortunadísima de lo que he tenido que leer la mañana de hoy. Cosas maravillosas, estupendas. Bueno, miren, nos quedan pendientes dos temas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando, lo que decías tú, Geraldine, los colegios, a veces liceos, planteles en general, deciden tratar de tapar esos hechos violentos para que el colegio no sufra desprestigio ante la sociedad, para que no pierdan credibilidad, ¿no? Eso es una cosa bien interesante. Vamos a abordarla porque eso tiene mucho que ver con colegios privados. Sí, fíjate que nosotros, Segua tiene 29 años y durante 24 años no teníamos tantas solicitudes de colegios privados como ahora. Desde hace 4 años tenemos una solicitud permanente de colegios privados. ¿Qué está pasando, no? En los colegios privados. Los colegios privados se les está yendo de las manos la situación, pero quieren resolverlo sin que esto salga afuera, sin que se haga público. Y resulta que eso es muy difícil, porque como hay un clima escolar, que sucede un hecho, y eso impacta, eso sale. Y sale a través de las redes sociales, a través del Facebook, se hacen comentarios. Entonces, más bien un colegio, fíjate, y esto es una invitación a los colegios, cuando un colegio actúa, más bien, y actúa para hacer justicia, para responder a las problemáticas, más bien gana prestigio, porque no está fomentando impunidad, no está siendo cómplice de lo que sucede. Sin embargo, se piensa lo contrario. Cuando los muchachos, y hablamos del clima escolar, sienten, oye, que pasan cosas, pero el colegio para no quedar mal y para no rayarse, como lo dicen los estudiantes, no actúa, entonces la violencia va tomando fuerza, la violencia se va haciendo mucho más intensa. Dos cosas están pasando con la violencia escolar: más frecuente y más intensa. Aumenta la intensidad y la frecuencia. Eso, si no se logra, no se trabaja a tiempo, entonces tú te encuentras, Mariana, que de repente te dicen, son 2 niños en segundo grado que tienen al colegio patas arriba, porque no han podido trabajar con las técnicas apropiadas. Entonces no puede ser que una minoría, porque es una minoría, afecte a una mayoría porque el colegio no tiene las herramientas, no tiene los espacios, hay que crear espacios, no tengo tiempo, hay que transmitir contenido, hay que memorizar materias. Y los espacios para nosotros formarnos como ciudadanos, ¿a quién se lo dejamos? En el testigo pasivo de la violencia también. Los otros niños que estaban allí en el momento en que estos dos se agarraron en el recreo. Así es, tú estás hablando de los 3 actores principales en la escena de violencia escolar y dentro de sus tipos el acoso escolar, que es la víctima, el victimario, pero el testigo involucrado, que es la mayoría. Un testigo puede cambiar la situación. Si los testigos más bien se suman, hay un grupo mexicano que se llama No somos machos, pero somos muchos. A mí me gusta mucho ese eslogan y lo trabajo mucho con los muchachos en los colegios. A lo mejor yo soy medio débil y ellos, pero somos muchos y sumamos. Y decimos, pana, ya va, esto no está bien o no es cool. O estas campañas ahorita que también existen mucho en la tele, de no más bullying, no a la violencia. Y paramos una situación, intervenimos, llamamos a un docente, la escena cambia completamente. Así más bien es un campo de una pelea de gallos y más bien los testigos aupan la situación. Y dale más duro, yo te canto para que no venga el directivo. Eso es fundamental. Educar al testigo que hoy es él, pero mañana puede ser tú. Muchas veces no denuncian porque no saben qué hacer o tienen temor a que ellos sean los próximos. Entonces ese tema de la empatía, ¿verdad? Wow. Que bueno, que lamentablemente también mucho lo vemos en nuestro contexto, es inevitable hablar del contexto social. Ahorita alguien se accidenta y uno no se para, porque no sabe si te van a ti a asaltar. Eso que se pasa en la sociedad lo reproducimos también en el colegio, ¿no? El preescolar, porque nos está diciendo una madre que su hijo está en preescolar y de repente pues dice que no quiere entrar al colegio. ¿Qué señales en un niño tan pequeño nos pueden indicar
No necesariamente quizás que sea violencia escolar, sino que algo está pasando allí. Así es, pueden haber muchas causas, ¿verdad? No podemos generalizar a que todas las situaciones de un niño que Que no muestre quiere ir sea rechazo al violencia escolar, colegio sea claro. violencia escolar. Hay que explorar qué está pasando en el colegio, qué está pasando en casa, qué está pasando con la maestra. Lamentablemente ahorita muchos de los niñitos y bueno, y de los adultos también con los que trabajamos en consulta privada, hay un tema de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre a lo social, me van a robar, me van a secuestrar. Es increíble la cantidad de fobias sociales que hay y de casos de ansiedad y trastornos psicosomáticos muy asociados al tema social como tal, ¿no? Esto del preescolar es que desde allí arranca, desde que son chiquiticos. Así es. Y desde ahí también tiene que arrancar la prevención, desde ahí también tiene que arrancar la educación para la paz. Y la paz es, yo te mordí, puede que yo tenga 2 años, no estoy muy consciente que eso te genera daño, y yo tengo que invitarte a que tú le pidas disculpa al otro niño, a que tú puedas recoger lo que hiciste desde allí, desde mediar con la palabra, y desde, por supuesto, el modelaje, tanto en casa como en la escuela, de la solución de conflictos de una manera no violenta. Me permito otorgarles un minuto a cada uno para una reflexión final sobre cuál es la solución, o al menos lo que aspiramos sea la solución a la violencia escolar. Yo los invito, Mariana, los invito a que revisemos cómo nos estamos relacionando, cómo resolvemos los conflictos en lo cotidiano, cómo educamos a nuestros hijos. Si yo le pego a mi hijo y le digo, yo te pego porque te quiero y te pego para que seas una buena persona, él va a aprender que la agresión es válida cuando yo tengo que exigirle a otro que actúe de manera adecuada. Entonces, revisar las pautas de crianza. Hay formas distintas. La agresión no puede ser la forma de relacionarnos y sobre todo revisar que lo que pasa afuera, qué repercusión o resonancia tiene con lo que pasa adentro. Porque a veces somos violentos y no lo reconocemos porque la hemos naturalizado. No es natural ser violento. Bueno, es muy difícil resolverlo en un minuto, ¿verdad? Porque esto es un Lo problema sé. muy complejo que implica muchos actores y muchos escenarios, ¿verdad? Está el escenario familiar, está el escenario escolar, está el escenario social. Pero quizás mi frase sería, hay que ser congruentes entre lo que se dice y lo que se pregona. La paz no se decreta, la paz se trabaja. Y la paz no es la ausencia de conflictos, sino la resolución de conflictos de una manera distinta a sacar un cuchillo, a sacar un arma, a gritar, a amedrentar o a meter estudiantes presos. Disculpa, Mariana, pero tengo que decirlo.